El gusto de saludarlos aquí en la Argentina que necesitamos, el espacio de Julio González Infran en el Provincial, donde hoy vamos a hablar sobre, por supuesto, los temas prioritarios de Julio González Infran en su paso por el sector gremial durante tantos años al frente del Centro de Patrones Fluviales y hoy asesorando desde fundaciones y distintos eventos de los cuales participa en torno justamente a lo que es industria naval y especialmente el tema marina mercante. Porque la consulta, el motivo por el cual convocamos a Julio, tiene que ver con reformas que ha anunciado Sturzenegger, el funcionario del gobierno nacional, que tienen que ver con la desregulación precisamente del sector marítimo y que nos gustaría que Julio nos dé un poco su impronta sobre este tema. Hola Julio, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Gracias por esta entrevista. Bueno, ha ocurrido hace poco, unos días atrás, ese anuncio que se está reformando el Reginave. Para que tengamos conocimiento de que lo que es el Reginave es el régimen de navegación que tiene la Argentina como legislación nacional con respecto a todo lo que es el sistema de navegación marítimo y fluvial. En el Reginave hay artículos que son muy importantes. En este caso, una de las reformas que he visto que hizo fue el tema de cuántos motores eléctricos, cuántos generadores puede llevar un barco para ser despachado. Y propuso que bajar esa condición en cierta área, por ejemplo, en el sector fluvial. eh, Antes, si vos tenías dos generadores y uno no andaba, no podía despachar el barco no podía salir. Eh, por una cuestión de seguridad, el planteo era cual, que si te pasa algo, con un generador vos no podés navegar. El concepto es que eso ocurría en el mar, fundamentalmente ocurre eso, la seguridad de los dos generadores para aplicar a navegación exterior, donde vos si te pasa algo en el medio del mar está lejos de las costas y bueno, es todo un problema. Pero en el río, si vos tenés un solo generador y te pasa algo, podés de alguna manera o fondear cercano a la costa o arrimarte a la costa y quedarte ahí hasta recibir auxilio. No influye mucho que tenga sí o sí los dos generadores. Bueno, eso es una reforma que él lo anunció en ese punto de vista, lo hizo público. Yo no tengo todavía todo el original de la reforma, pero hay temas muy delicados en el Reginave, como es, por ejemplo, la habilitación para el vaqueano fluvial, y la habilitación del conocimiento de zona, que es toda una cuestión. En especial, la habilitación de los barcos paraguayos, los vaqueros paraguayos. El problema que hay en esta situación es que, como los barcos actualmente no hacen la carrera completa de, pues, digamos, de Montevideo a Asunción, que vendría a ser lo que le llaman los paraguayos la cuarta zona, y que todos los años tienen que presentar singladuras hechas en ese periodo para renovar la habilitación. Por lo general no ocurre eso. Entonces hay habilitaciones que se hacían por excepción. Y después, cuando hubo protesta, entonces la habilitación se hacía hasta el lugar donde el barco llegaba, por ejemplo, San Lorenzo. A partir de ahí, el vaqueano paraguayos perdía la zona de San Lorenzo a Uruguay, porque no había completado, pero sí mantenía la zona de San Lorenzo a Asunción. Eso no está en el Reginave. Es probable que se haya reformado eso y se haya consolidado. Eso es una cuestión que habría que verlo. Bueno, todo este tipo de decisiones en realidad están creando el clima para avanzar hacia una desregulación mucho más profunda y no sabemos qué va a pasar en este marco, no sabemos qué piensa Sturzenegger del cabotaje. Ahí está la otra cuestión. El cabotaje, que es los tráficos que están de alguna manera reservados solamente para la bandera argentina, se toma como entre puertos argentinos el cabotaje, es decir,
si yo salgo con un barco de Formosa con una carga para tocar en Concepción de Uruguay o para entrar, por ejemplo, en San Lorenzo, bueno, esa carga no la puede transportar un barco de otra bandera, tiene que ser exclusivamente para la bandera argentina. Pero nosotros tenemos muchos problemas en el cabotaje, no tenemos prácticamente cabotaje porque la marea mercante no existe más. Entonces, las cargas que hay, son muy pocas cargas las que exigen ese cabotaje, se pide para el cabotaje, y por lo general, cuando la cosa es necesaria, la prefectura y vía navegable habilita a la bandera paraguaya para que haga ese tráfico, que además le sale más barato al productor porque la bandera paraguaya no paga impuestos en Argentina. O sea, no le cobran el IVA, por ejemplo. Estos son todos costos y hay una competencia desleal en ese sentido. Hay que ver de qué manera quieren reformar el sistema. Si quieren mantener el cabotaje o quieren desregular, es decir, puede decir que, bueno, a partir de ahora los barcos de cualquier bandera pueden entrar y sacar carga entre puertos argentinos, ¿no? Y eso creo que sería un desastre para nosotros porque nos veríamos obligados a embarcar únicamente en barcos extranjeros. La bandera argentina desaparece definitivamente. O como ocurre ahora, pero en mucho menor medida, aceptar tripulación extranjera en barcos de bandera argentina con convenios, digamos, eh, distintos, con discrecionalidad del armador. Esos son todos los peligros de alguna manera que están dando vuelta con este tema de la desregulación. Por eso hay que estar muy atentos en este tema de la regulación que está manejando Sturzenegger. Lo preocupante de esto es que yo no veo la dirigencia sindical sentándose con Sturzenegger para discutir y analizar las reformas que el hombre quiere hacer y cuáles realmente se consideran necesarias, prioritarias o perjudiciales para el movimiento obrero o para el crecimiento argentino. No hay una participación de uno de los sectores interesados en este tipo de cosas como es el movimiento obrero. En especial nuestros dirigentes no están sentados en esa mesa. Pero estoy seguro que hay armadores que sí le soplan al oído a Trujeneje permanentemente. Entonces, ahí está una de las preocupaciones que yo veo que hay que tratar de corregirla o, bueno, ver cómo viene la historia, ¿no? Está claro, Julio. Eh, en el marco en estas últimas horas hubo muchos anuncios relacionados con el sector tanto de marina mercante como industria naval. El otro punto es el anuncio de la concesión de la hidrovía, ¿no? Que tema que venimos hablando, Julio, hace tanto tiempo. Bueno, finalmente allí pareciera que se va encaminando. Me refiero a encaminando, no sé si el encaminar significa que será mejor, sino que por lo menos ya hay un norte que el gobierno anuncia. Habrá que ver si ese norte es bueno o no. He escuchado muchas críticas por estas horas, me gustaría consultarte, sobre dos puntos centrales que la hidrovía no, digamos, los pliegos no mencionan. Uno es el tema de la industria naval y otro es el tema de, digamos, la cuestión del cambio climático, ¿no? Y ahí en el cambio climático, entre otras cuestiones, hay uno fundamental del cual también venimos hablando hace muchos años, te diría más que mucho tiempo, que tiene que ver con los barcos remolcados a GNL, ¿no? Que se enmarca dentro de esta cuestión. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, en general te puedo decir que hay que entender de lo que estamos hablando. Esta es una licitación internacional. No podés condicionar al oferente que vengan, por ejemplo, con barcos a GNL cuando en la Argentina no hay dónde cargar GNL para el trabajo. O sea, hay barcos en el mundo con GNL, pero no entran a puertos argentinos, no vienen acá a sacar carga porque acá no tiene dónde encargar el GNL. Nosotros no tenemos puertos con carga de GNL, no hay estaciones de servicio, para decirte de alguna manera, que carguen barcos con GNL en Argentina. Primer concepto, hay que entender esto. Por eso digo yo que si nosotros, el sector privado fundamentalmente, porque ahí está la cancha abierta para ello, abre el proyecto y dice, bueno, vamos a poner barcos a GNL, a hacer cabotaje nacional, es probable que aparezcan también buques de GNL del mundo
a pretender cargar GNL en Argentina, porque hay un lugar, una estación, donde pueden proveerse de ese combustible. Ese es el primer concepto que hay que entender. La hidrovía se va a licitar en una forma internacional y los pliegos seguramente contemplarán distintas pautas de trabajo, distintas pautas de procedimientos, y yo creo que hasta ahora está protegido el trabajo argentino en los barcos, porque ya nos pasó. No te olvides que cuando Menem hizo la licitación que ganó Jean Denul, la mayoría de las tripulaciones, poco a poco por lo menos, pero después casi toda, fue incorporado a mano de obra nacional, mano de obra argentina. Yo creo que lo que hay que preocuparse por el pliego de condiciones es que proteja la mano de obra argentina y no vengan los extranjeros a trabajar sobre las dragas en un trabajo que perfectamente lo puede hacer el trabajador argentino, aceptando por supuesto las condiciones de la empresa que traiga los barcos. O sea que ahí la discusión tiene que ser un poco más profunda, en primer lugar. Y con respecto a la industria naval, bueno, yo no sé qué papel jugaría la industria naval en este sector, porque nosotros ya no nos hacemos cargo de la hidrovía porque no fabricamos ni producimos ni hay políticas para producir dragas. Si vamos a producir dragas, eso es un carril completamente distinto a esta cuestión de la licitación. Perfectamente en la licitación puede participar una empresa argentina con dragas argentinas. Está abierto ese juego. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos. No es que está prohibido. No. No hay oferentes que tengan dragas y tengan la infraestructura suficiente como para poder hacerse cargo en una licitación, salvo que se arme una UTE de empresas con alguna empresa que tenga dragas argentinas y con una empresa extranjera que traiga el resto de las dragas a trabajar en el sistema. Eh, bueno, se puede armar perfectamente una UTE. Ahora no sé si hay empresas capaces y interesadas en participar de esta manera, pero está abierta la posibilidad, está abierta la posibilidad. Esto, para dar un ejemplo, es lo mismo que si hay alguien que quiere venir a explotar arena en Argentina. Lo tiene que hacer con barcos argentinos, pero puede haber una empresa extranjera que se asocie con una empresa argentina para explotar la arena exportarla, por ejemplo. Bueno, esto más o menos igual, es una concesión de servicio, hay que entender, he visto algunas publicaciones interesadas, por supuesto interesadas, y yo calculo que va a haber muchas, porque que hablan de la privatización a la empresa. En realidad es un eufemismo lo que están diciendo, porque lo que hacen es una concesión de servicio. Le dicen a una empresa internacional, necesito que me asfalte la ruta, asfaltámela, porque yo no tengo los equipos para hacer ese trabajo. Ese es el concepto que hay que entender. Y el gobierno es el que controla el pliego de base y condiciones, justamente tiene esa condición. Es el elemento controlante de la explotación del servicio, que deben cumplir ciertas pautas. Eh, con respecto al GNL, tengo ese concepto. No va a haber DRACA con GNL acá porque, sí, dice claramente, nosotros no tenemos de dónde proveer GNL a los barcos. Ahora, nosotros sí estamos trabajando, y esto es una primicia que te doy, con una fundación para poner en marcha el desarrollo del GNL en la hidrovía. Está muy interesado Paraguay con este proyecto, está muy interesado Paraguay con este proyecto, porque le baja mucho el costo del transporte. Paraguay es el que más sufre las consecuencias del costo del traslado de la mercadería a la zona de transferencias y de ahí a la exportación. No puede saltar ese pedazo, esa parte del costo del transporte. Y es por supuesto que si la hidrovía entra a funcionar, va a haber un costo más que van a tener que pagar las cargas que se mueven por el río. Por eso Paraguay está interesado en el tema del GNL. Nosotros estamos trabajando, hoy tuvimos una reunión con eso, y me preguntan y me dicen a mí que el problema que lo ven ellos, que Paraguay no tiene GNL. Y yo les explico que eso no es un problema, porque el barco tiene que estar diseñado para tener cierta autonomía y recargar
proveerse de la Argentina, como siempre pasó con el gasoil en Argentina, que venían los barcos acá a cargar gasoil. Entonces, acá el problema es que nosotros tenemos que poner o habilitar plantas de GNL para cargar barcos. Y eso es viable, es posible porque tenemos no solamente la tecnología, sino que además tenemos el suficiente lugar en toda la costa del río para poder montar ese tipo de cosas. Ahí está toda la solución del problema. Tiene que estar la voluntad política detrás de todo esto y, por supuesto, eh, ahora que la Argentina está encaminándose a una estabilidad económica interesante, va a aparecer y están apareciendo inversores que están buscando negocios. Bueno, entonces este es el momento donde presentar el proyecto, porque si vos no tenés el proyecto presentado, no tenés las carpetas organizadas como corresponde, ¿cómo te vas a sentar con el inversor a decirle invertir acá, mira cómo es este negocio? El inversor lo primero que te va a decir, bueno, cuál es la factibilidad, cómo funciona el sistema, tiene que tener proyectos sobre la mesa, estudiarlo, analizarlo para poder hacer la inversión. Hasta ahora, la verdad es que los únicos que tienen un proyecto de GNL estudiado, carpetizado completamente somos nosotros. Lo que estamos ahora tratando de desarrollar es lograr convocar a esos inversores y mostrarles la organización que hay detrás de ese proyecto. Eso es un poco el plan de la fundación. Sí, y ahí en ese punto que marcás, Julio, respecto a la importancia del GNL, no solamente para la Argentina, sino para la región. Si pensamos en Paraguay, será fundamental que eso ocurra en la hidrovía. Pero también te pregunto si, digamos, teniendo en cuenta lo que significa Vaca Muerta y el sur del país, si también el GNL debiera tener sus plantas o sus bases en, digamos, el mar, en la zona del sur de la Argentina, para proveer justamente a los que van a aquella región. Justamente ahí hay una avanzada muy fuerte, están construyendo la enorme planta de GNL en el sur. Eso está en marcha, va a ser una realidad y ya hay sectores que se conectan a unos conmigo para ver de qué manera pueden aprovechar esa situación para generar barcos a GNL para que haga el cabotaje, ya que ahí está la producción del combustible. Tanto en el norte como en el sur va a ocurrir eso. Cuando aparezca el primer barco operativo de GNL y los costos realmente se demuestre claramente que la diferencia de costo que hay, es una cuestión de mercado. El mercado va a salir a buscar el auto, como pasa siempre, que es más eficiente y que es más accesible para poder tenerlo. Si vos vas a comprar un camión, lo primero que pensás en el camión es qué capacidad de carga tiene, si tenés la capacidad para llenarlo siempre y después qué consumo va a tener, cuál es el rendimiento que va a tener el camión y todas las posibilidades que te quedan en el camino para garantizar esa compra. Cuando vos tenés un remolcador funcionando, el que compite con vos se da cuenta que no puede competir porque vos tenés un barco que es mucho más económico y vaya a buscar a la industria que le consiga uno para poder cambiar su flota. Es un camino que hay que seguir, tanto en el norte como en el sur. En el sur por ahí es más fácil porque ya vamos a tener la enorme planta de productora de GNL para exportación. De ahí perfectamente se puede sacar el producto para consumir también en la Argentina, dentro del país.